Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Interpreting Tradition. Acabamos con el libro de la lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma y estaba pensando en cómo seguir. Iba a leer otro libro, pero me parece que he cambiado de idea y voy a hacer lo mismo que estoy haciendo con el canal en inglés, y es el quizás entrar en una conversación con ustedes, o bueno, por lo menos yo hablar aquí de varias cosas. Cuando introduje este canal dije que me interesaba mucho hablar sobre literatura, pero de una forma personal. Los libros o los autores que más me han influenciado a mí y por qué, y, y lo que he aprendido de ellos. Uno de los que, bueno, podemos, quizás esto no sé a dónde me llevará, no sé si funcionará, pero bueno, lo voy a intentar. Uno de los autores que más me ha influenciado a mí es Dostoyevsky, el autor ruso. Y no voy a hablar de los hermanos Karamazov ni el Crimen y Castigo, sino de otro libro que me influenció muchísimo, y es La Casa de los Muertos. No sé exactamente si se habrá traducido así al español. Les tengo que decir que, bueno, aunque soy española, que salí de España en el año 1967, ¿de acuerdo? Entonces, si me ven así un poco, el idioma materno no se olvida nunca, me parece que ya lo dije en uno de los vídeos, pero sí se pierde mucho la facilidad de palabra. Yo lo que noto es que perdí un poco el ritmo cuando en el año 2005 volví a España durante unos años, no muchos. Me di cuenta de que la diferencia es que no solamente no me había perdido la facilidad de palabra, pero bueno, eso la fui recobrando bastante bien, pero era el ritmo. Me fallaba el libro. Me da cuenta de que hablaba muy despacio, y todavía lo hago, y trato de hablar más rápido, pero parece que me atropello un poco. No sé, o sea, lo que quiero decir es que si me ven ustedes así un poco perdida a veces, quizás es que esté tratando de encontrar la palabra adecuada, pero bueno, no importa. Trato de escuchar, no muchas veces, porque no tengo tanto tiempo para ello, pero trato de escuchar a veces las noticias. Eh, hay tres personas, antes de empezar con lo que iba a hablar, hay tres personas a los que escucho, no siempre, pero de vez en cuando, pero me gusta escucharlos. Tres personas que los admiro mucho por no solamente la facilidad de palabra que tienen, pero el buen dominio del idioma que tienen, el buen vocabulario. No me quiero meter en política aquí, esto no tiene nada que ver con política, pero dos de ellos son, uno es eh, Marcelino, no Marcelino, Federico Jiménez Los Santos. Y no es la política, es que me parece que tiene un gran dominio del idioma. Me gusta escucharlo, y además tiene esos giros de frase y cosas simpáticas que dice del pueblo. Como dijo el otro día, dice, uy, sí, en mi pueblo, que la Virgen de mi pueblo es muy milagrera. Bueno, y lo escucho porque me parece, admiro el dominio del idioma que tiene. Y también hay otro señor que se llama César Vidal, que lo encontré el otro día en YouTube, no hace mucho, un par de semanas, y empieza dando las noticias y dice desde el exilio. Y digo, desde el exilio. En estos tiempos el exilio, no sé de lo que va eso, y él habla de política y de geopolítica, y estaba hablando sobre la guerra ahora en Ucrania, todo esto. Pero bueno, también la facilidad de palabra, el gran dominio del idioma que tiene, me gusta escucharlo. Y después hay otro, y no se lleven las manos a la cabeza, que es de
un partido, no sé muy bien la cuestión política en España, pero es un partido nuevo que se llama Vox y tiene un dirigente y, y también, no, esto no es cuestión de política, pero lo vi una vez en un discurso que dio en Madrid y también otra vez habla muy bien. No sé, no sé si ustedes están de acuerdo con él o no, lo aman o lo odian, pero tiene un gran dominio del idioma, es el vocabulario que usa. Entonces me gusta escucharlos. Bueno, bien, no sé por qué comento esto. Pero bueno, el primer vídeo quizás lo voy a dedicar a la literatura rusa, así en primer lugar, antes de llegar a Dostoyevsky. Hace muchos, muchos años, cuando yo llegué a la universidad, eh, hablando con un tutor mío, y dice, bueno, eres española, entonces ya salen las típicas preguntas de cuando vives en el extranjero y por qué estás aquí, cómo has venido y todas estas cosas. Un rollo. Ya las esperamos y de esto hace ya 50 años, o sea, pero le llamó la atención. Acabamos hablando de mi infancia y estas cosas y le llamó mucho la atención porque claro, era un poquito diferente, casi se asustó, porque yo fui criada por las monjas de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl y muchos de ustedes no se acordarán, pero eran las monjas que tenían esas grandes tocas así almidonadas, maravillosas. Y las recuerdo muy bien y recuerdo también quizás cuando en el año 64, 65, una cosa así, cuando cambiaron de hábito, en el 66, no sé exactamente, yo todavía estaba allí y recuerdo las sonrisas tan tristes que tenían cuando nos dijeron que le iban a cambiar el hábito y de repente aparecieron así vestidas de azul y tenían una sonrisa triste. Yo creo que obedecieron, pero no sé, se las veía muy incómodas. Pero bueno, me lío. Eh, que este tutor mío que me dice, pero bueno, pero tú con monjas, esto, pero a mí me parece que estás bien de salud mental. Y digo, pues claro que estoy bien de salud mental, pues que si yo soy la persona más sana mentalmente que conozco, claro que tenía 20 años, o sea que esas cosas se pueden decir a los 20 años. Pero bueno, empezamos a hablar así y entonces me dijo, ¿has leído a Gorky? Digo, no, ¿quién es? Pues es un autor ruso, pues tú lo debes de leer. Me parece que le estaba tratando de ver la pobreza y estas cosas así y entonces me dijo, tienes que leerlo, mucho mejor que Rousseau y las confesiones. No, tú tienes que leer este. Y lo me influenció muchísimo Gorky. Tiene su autobiografía que está dividida, es una trilogía y es mi infancia, mis aprendizajes y mis universidades. No fue nunca la universidad, pero la experiencia de la vida. Y me influenció mucho cuando era joven porque cuenta el primer recuerdo que tiene de su infancia, que tenía de su infancia, fue de su madre llorando en el suelo, tirada en el suelo, siendo apaleada y maltratada por un hombre que me parece que era el padrastro, no sé si era el padre o el padrastro o quizás otra persona, no lo recuerdo. Pero bueno, lo que recuerda es su madre tirada en el suelo llorando y una bota aquí en el pecho, en el cuello casi, ahogándola y maltratándola. Y ese es el primer recuerdo que tiene de la infancia de su madre. Y
después de lo que explica muy bien es, bueno, fue criado por su abuela y su abuela salía a pedir limosna todos los días y él iba con ella. Y esa era la vida que él conocía. Y un día, pidiendo por las calles, vio una librería. Y como hacía tanto frío, entró dentro para resfriarse del frío, nada más. Y claro, pretendía, era un niño pequeño y pretendía que sabía leer y estaba mirando los libros y tal. Y cuenta que el dueño, que era un señor judío muy amable, que se le acercó y le dijo, ¿pero tú sabes leer? Y bajó la cabeza y dice, no. Dice, pues no te preocupes, yo te voy a enseñar a leer. Lo que tienes que hacer es venir aquí todos los días a esta hora y yo te enseño a leer. Y así lo hizo y fue y aprendió a leer. Y el Señor le recomendaba libros, los libros clásicos de niños, las historias y todo eso. Y dice que explica muy bien cómo eso le abrió los ojos, le abrió la mente a otros mundos bueno, que eran unos mundos maravillosos de aventuras y de cosas que él nunca había sabido de ellas, nunca había experimentado. Y allí leyó y leyó y todos los días iba a a la librería a leer estos libros. Bien, a los 11 años eh, cogió un trabajo en un barco mercante y era el ayudante del ayudante del ayudante del cocinero. Su función era pelar patatas, montar patatas todo el día. Eso era lo que hacía. Pero por la noche los marineros subían arriba y contaban historias y hablaban y se emborrachaban, allí estaba el vodka, pero lo dejaban a él estar allí con ellos. Al principio dice que lo echaban fuera, pero bueno, él insistía y tal, se quedaba allí en un rincón. Y entonces ya pues hicieron la vista gorda y lo dejaban. Entonces él empezó a coger un poco de confianza y les contaba historias a ellos de los libros que había leído y a veces inventaba historias, pero él hablaba y le gustaba. Y un día, y esto fue a veces cuando eres un niño, cuando eres joven, que alguien te puede decir una cosa que te queda ahí grabada y que te puede influenciar. Los maestros y los profesores saben de esto, que quizás no sepan, no se den cuenta muchas veces del efecto que pueda tener. Quizás a los 30 o 40 años alguien venga y les diga, oye, una vez me dijiste esto, pero en ese momento no se dan cuenta. Bueno, pues así como él contaba sus historias y tal, pues este marinero le dijo, oye, que tú tienes un buen don de palabra. Tú llegarás a ser estudiante en una universidad. Estudiante en una universidad. En primer lugar, a finales del siglo XIX, ¿quién iba a la universidad? Pero bueno, esto de ser estudiante le causó una profunda sensación de yo puedo ser yo estudiante. Y cuando llegaron a la siguiente ciudad, les dijo a todos adiós, se despidió y cogió camino hacia la universidad a los 11 años y allí se presentó diciéndoles, vengo a ser estudiante en la universidad. Y bueno, claro, no llegó a ser estudiante, pero cogió un trabajo mismo al lado de la universidad en una tienda en una pastelería, de una cafetería, y su trabajo era llevarles a los alumnos a una hora específica, les llevaba pues el pan y los bollos y los pasteles y todo esto. Y se quedaba por allí escuchando a los estudiantes. Y le encantaba escuchar a los estudiantes hablando y de qué inteligentes eran, cuántas cosas sabían. Estaban hablando de política, de la revolución, que esto es antes de 1917, hablando de la revolución, del zar, de
de todas estas cosas y se quedaba pues así, que no sabía, eh, con una gran admiración. Y este es, bueno, es una historia larga, pero Gorky fue el primer autor ruso que yo leí y me causó una profunda sensación. Más tarde, bastante más tarde, empecé a leer a Dostoyevsky. Y es uno de mis autores favoritos. Y les digo por qué. No voy a hablar de, como ya dije, de Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov, pero hay otro libro que se titula La Casa de los Muertos. No sé cómo estará traducido el título en castellano, yo lo leí en inglés, pero es La Casa de los Muertos o La Casa de la Muerte, algo así tiene que ser. Y es sobre sus experiencias en Siberia cuando lo castigaron. Bien, era un estudiante universitario y como todos, pues cuando eres joven, idealista, quieres cambiar el mundo para bien, que está muy bien, que seas idealista cuando eres joven, y contra el zar y todas estas cosas, y la revolución, bueno, total, que lo cogieron y eh, lo iban a ejecutar, me parece, y el zar al final dijo que no, que bueno, que eh, um, a esto, ¿cómo se dice? Algo perpetuo, a trabajos forzados en Siberia. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Llegó a la prisión allí y empezó a observar eh, la vida humana como es, la naturaleza humana, los diferentes eh, prisioneros que había allí, diferentes personalidades, cómo se comunicaban unos con los otros. Él sabía y estaba dispuesto a sufrir lo que como era de alta clase, era ya escritor, ya había escrito varios libros, eh, pensó bueno, que lo iba a pasar bastante mal, que cuando lo vieran los demás, que eran pues gente obrera, gente normal, que lo iban a castigar un poco, pero dijo que no iba a tratar de decir, yo soy como vosotros, no. Pero nunca los miró con ningún desprecio, ni muchísimo menos. Le pareció que eran unas personas muy dignas de observar y de aprender de ellas, que podrían enseñarle a muchos, aunque sea uno analfabeto, que puede enseñarle mucho a uno que tenga ya muchos estudios, y los observaba y aprendía de ellos. Él pasaba bastante tiempo en la enfermería que tenían porque era epiléptico y tenía ataques epilépticos bastante a menudo. Me parece que se dice que cada unas 3 semanas o así tenía uno. Y observa bien, cuando los prisioneros se les castigaba con látigos, 100 o 200 o 1000, lo que fuera. Y había dos formas. Uno dice que era como en la traducción se dice como un palo, o sea que no sé qué clase de palo puede ser ese, pero había otra forma que era el dar latigazos con las ramas del abedul, que ese era el peor porque dolía muchísimo, porque cortaba la carne, la piel. Entonces, solamente podían dar pues quizás un máximo de 100 y entonces tenían que parar y con la carne abierta mandarlos a la enfermería y allí pasaban 2 o 3 días hasta que se curaba un poco las heridas y después volvían. Y entonces él observaba que entre los prisioneros hablaban entre sí de una forma
completamente normal, diciendo, oye, ¿y a ti cuántos te dieron hoy? Uy, a mí 150, ¿y cuántos te quedan? Me quedan todavía 560, una cosa así. Yo ya, a mí solamente me quedan 100 y hablaban así de esto de una forma normal. Recuerden que la servidumbre, bueno, no era esclavitud, pero sí, los siervos eh, se hizo, esto se hizo ilegal en Rusia en 1861. Y esto lo que en Dostoyevsky era un poco antes, o quizá más o menos en ese tiempo. Entonces los prisioneros pues tomaban esto como cosa normal, que era para ellos, y hablaban así de los latigazos y estaban medio muertos todos. Pero él empezó a observar otra cosa, y era entre los que ellos llamaban verdugos. Estos eran los que su trabajo era el de dar los latigazos, ese era su trabajo. Y entonces lo hacían. Y lo tenían que hacer porque si no, pues se lo darían a ellos. Pero notó que él lo resume más o menos de esta forma. Notó como 4 etapas en la psicología de estos verdugos. Al principio daban los latigazos, pero él notaba que ellos eran conscientes del dolor que, que le hacían al prisionero. Se daban cuenta, eran conscientes del dolor que ellos causaban. Hacían su trabajo, 1, 2, 3, hasta lo que fuera, 200, pero eran conscientes del dolor que la otra persona sentía. Pero dice que después se acostumbraban. Esta es la segunda etapa. Se acostumbraban a ello y entonces ya empezaban 1, 2, 3 y no había ahí ya empatía alguna. Ahí hasta lo que fuera, 500, pues 500. Y después hay una tercera etapa, dice Dostoyevsky, en el que después de haber, cuando la empatía ha acabado, la tercera etapa era que se daban cuenta y eran conscientes del poder que tenían. Entonces lo que querían es que cuando tú ibas allí como prisionero y ellos te tenían que dar los latigazos, lo que querían es que el prisionero fuera consciente del poder que ellos tenían. Demandaban respeto y miedo. Los prisioneros ya expertos en eso y ya sabían quiénes eran, se tiraban al suelo, se arrodillaban y empezaban a pedir y a suplicar, por favor, que vaya usted, que no lo haga muy fuerte, que tengo una mujer y 15 hijos, lo que fuera. Pero bueno, les pedían allí, era una forma de decir, usted es poderoso, usted tiene poder y míreme a mí aquí implorando. El verdugo necesitaba eso. Claro que lo iba a hacer de la misma forma, pero necesitaba saber eso. Los prisioneros nuevos, los novicios, que todavía estaban orgullosos, o sea, decían, yo no voy a suplicar, ni voy a llorar, ni voy a hacer nada, no, yo me aguanto ahí, pero no. Si no suplicaban, si no pedían, si no se humillaban, les daban más fuerte. Lo que el verdugo quería es forzarte a que reconocieras su poder. Y después, todavía otra cuarta etapa, dice Dostoyevsky. Y esta es la más peligrosa. Y esta cuarta etapa consistía, y notó que les pasaba a todos, que ahora sentían placer
de dar dolor a otra persona. Les causaba placer. Entonces, él dice que esta etapa es muy peligrosa porque cuando te causa placer es como una droga, necesitas más y más. O sea que un día o una semana puedes hacerlo de esta forma, pero después necesitas más. Es como una droga, que los que se drogan, que necesitan más cantidad o lo que sea, pues ellos necesitaban el causar mucho más dolor. Y lo que le asustó un tanto fue que eso notaba que les ocurría a todos, que empezaban con una cierta empatía, tenían que hacer su trabajo, pero terminaban con un sadismo enorme. Y esto es lo que yo quería comentar hoy, porque yo no sé lo que ustedes, quizás me pueden dejar algún comentario si esto les interesa. Yo lo que noto ahora en todos los cambios que han ocurrido en el mundo con todos estos cambios, yo ahora estoy en mis años 70, o sea que ya he visto varios cambios. Pero en el cambio político, por ejemplo, yo noto que no hace tantos años, quizás incluso no más de 20 años, que los que tienen poder, digamos los políticos, pero los que tienen poder sobre los ciudadanos, si cometían algún error, por lo menos en los países que yo he vivido, si cometían algún error o si se les cogía, por lo menos, había una cierta vergüenza o un cierto sentido de honor o no sé cómo lo explicaría, pero de dignidad humana, una cosa así, que pues dimitían de su cargo o por lo menos no se aplaudían a sí mismos, no se sentían orgullosos de ello, había una cierta vergüenza asociada con ello. Y yo lo que he notado ahora, no sé si ustedes están de acuerdo con esto, yo lo que noto ahora es que los que están en el poder, esto falla ahora. Me parece que sienten un cierto, no sé cómo decirlo, que no les importa demasiado lo que pensemos los demás, los ciudadanos. Es como si dijeran, sí, bueno, y he hecho esto, ¿y qué? ¿Y qué vais a hacer vosotros? No sé cómo podemos solucionar esto, pero me parece que lo que Dostoyevsky decía, ahora no nadie da latigazos a nadie, claro está, pero si le podemos traducir y trasladar a este sentido de el que tiene el poder, en el caso de él era un poder absoluto y aquí no tienen un poder absoluto, pero la corrupción que vemos, la corrupción quizás moral, la corrupción siempre había con los dineros y unas cosas, pero esto es una corrupción moral de que no importa, de que lo hago porque puedo hacerlo y porque me da la gana, una cosa así. Eh, o sea que bueno, que no me quiero, no me quiero liar mucho, no sé si esto funcionará, lo estoy haciendo por primera vez, perdón, pero es lo que voy a tratar de hacer, de las cosas que los autores que yo he leído, cómo puedo traerlos ahora a estos tiempos y no sé si podemos aprender algo de ellos. Los grandes libros siempre son grandes porque siempre nos dicen algo en cualquier edad que vivamos, ¿verdad? Miren el Quijote, si lo leen de jovencito, pues se ríe por todas porque es de reír todas las cosas que hace Don Quijote, pero si lo lees a los 30 quizás ya no te ríes tanto y empiezas a pensar en lo que el autor nos está diciendo. Y cuando llegas a los 70 como yo, ya es quizás incluso triste el ver, bueno, triste quizá.
profundo y triste. Bien, esto es lo que quiero hacer. No sé si funcionará, pero compartiré con ustedes estos pensamientos míos para hablar y espero que me dejen algún comentario si están interesados. Y nada, muchas gracias otra vez por escucharme. Adiós, adiós.